Bienvenidos a un video más, bienvenidos al ejercicio número 8, que como ven es el mismo problema, el mismo circuito, pero ahora con la tierra del lado superior izquierdo. Para resolver este problema, este circuito, lo que tenemos que hacer primeramente es proponer nuestras corrientes. Yo voy a decir que esta para acá abajo estaba entrando al nodo y estaba saliendo, ¿ok? Yo voy a proponer eso. Ahora, después de eso hay que decir los nodos que tenemos en esta ocasión. Este lo voy a tomar yo como el nodo A, este como el nodo B, este como el nodo C y este de aquí, la tierra, como el nodo D, que esto es igual a 0 volts, ¿ok? Ahora, ¿cómo resolver esto de la manera más sencilla y fácil de entender? Pongamos que aquí tenemos un triángulo. En donde nosotros estamos agarrando el triángulo S desde B, D y C. Y tenemos otro triángulo, se va a agarrar desde D, va a ir hasta A. Y va a volver a D. Ok, en esta ocasión vamos a resolver una LBK. A este le voy a poner el triángulo 1 y este el triángulo 2. Ok, y vamos a resolver primero una LBK para el triángulo 1, que sería el voltaje de BAD más el voltaje de DAC más el voltaje de CAB, y eso es igual a 0. ¿Ok? Ahora, el voltaje de BAD lo desconozco. Más el voltaje de DAC son los menos 6 volts. Y el voltaje de CAB son los BX. Y eso va a ser igual a 0. Ok, ahora despejamos, ¿no? Voltaje BD más BX es igual a 6, porque no tiene incógnita. El que queremos es voltaje BD, eso es igual a 6 menos BX. Ok, aquí tenemos nuestra primera ecuación. Pero como nosotros estamos diciendo que el voltaje va de B a D y el voltaje en D, recuerden que les dije ahorita, en el nodo D es 0 volts. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto es igual a voltaje B que va al voltaje D. Pero el voltaje D es igual a 0. Entonces, esto de aquí es el voltaje B. ¿Ok? Me repito. Nosotros habíamos dicho al principio que el voltaje D era igual a 0 porque está la tierra ahí. Y nosotros estamos diciendo o estamos sacando una LBK para el voltaje que hay de B a D. Pero como nosotros sabemos que el voltaje D es igual a 0, pues lo sustituimos en la ecuación esa, porque estamos diciendo que el voltaje va de B a D. Pues voltaje en D es igual a 0 y nos quedaría que nomás va a valer voltaje B. Ahora, hacemos una LBK para el triángulo número 2, que sería, empecemos con este, el voltaje que hay de AD más el voltaje que hay de DAC más el voltaje que hay de CA, eso es igual a 0. ¿Ok? El nodo de aquí se me olvidó, era C. ¿Ok? Perdónenme eso. Voltaje de AAD lo desconozco, más el voltaje de DAC es menos 6. Déjenme quito el signo. Menos 6. Más el voltaje que hay de CA son los 4BX que tenemos ahí, la fuente dependiente de voltaje. Despejamos lo que queremos, que es B voltaje AD, que es igual a 6 menos 4BX. Aquí tenemos nuestra segunda ecuación.
Pero como dijimos igualmente con la anterior pues, ecuación, dijimos que el voltaje va de A al voltaje D. Entonces el voltaje D, como es 0, esto va a valer voltaje A. Para resolver este también hay que aplicar una LSK. La vamos a aplicar en el nodo B, que sería LSK nodo B, que eso es igual a, empecemos desde el nodo D, que dijimos que la corriente va para allá, 0 menos el voltaje en B entre un K más el voltaje C menos el voltaje en B entre 2K, ok, que esto va a ser igual al voltaje en B menos el voltaje en A, todo eso entre 3K, ok, igual lo multiplicamos por 6 para que nos dé pares, ok. Entonces aquí hacemos menos 6 voltaje en B más 3 voltaje en C menos 3 voltaje en B, que eso es igual a 2 voltaje en B menos 2 voltaje en A. Bueno, hay que multiplicarlo por 6K, ok. Vamos a resolver este después de que ya vimos el nodo D. Sería menos 6B más 3 voltaje en C menos 3 voltaje en B menos 2 voltaje en B más 2 voltaje en A. Eso es igual a 0. Entonces sería 2 voltaje en A menos 11 voltaje en B más 3 voltaje en C. Esto es igual a 0. Entonces aquí tenemos otra ecuación en donde esa vamos a poner acá porque nos va a ayudar a resolver todo lo que tenemos aquí. Nosotros ya sabemos lo que vale BA, que BA vale 6 menos 4BX. Sustituimos menos 11, que cuánto vale voltaje en B, 6 menos BX. Ok, más 3 voltaje en C, eso es igual a 0. El 2 por 6 es 12, 2 por 4 8, BX menos 66 más 11 BX más 3 voltaje en C, eso es igual a 0. Entonces iguales con iguales, esto es 3BX más 3 voltaje en C, eso es igual a 66 menos 12. ¿Cómo sabemos nosotros cuánto va a valer BC? O qué podemos hacer aquí. En esta ocasión nos vamos al circuito y vemos aquí que nuestro nodo C está directo a una fuente de voltaje que vale 6 volts, ¿ok? Que quiere decir que nuestro nodo C va a valer 6 volts porque va de más a menos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si lo sustituimos aquí en la ecuación, sería que 3BX más 3 por 6 es igual a 66 menos 12. Entonces 3BX es igual a 54 menos 18, que eso nos da un total de 36. Entonces BX 36 entre 3, mi BX es igual a 12 volts. En BX son 12 volts. Nos regresamos aquí al problema. Entonces decimos que son 12 volts de más a menos. Ok. Y después de hacer eso, podemos decir igual cuánto va a valer 4BX. Pues la multiplicación de 4 por 12, que serán 48 volts. Entonces 48 volts que van de más a menos igualmente, porque no hay un cambio de signo. Ahora, para sacar el voltaje que hay en nuestra resistencia de 1K, podemos hacer una LBK en esa parte de ahí. Voy a hacer un poquito más chiquito esto y voy a hacerlo para abajo.
ok, por ejemplo por ahí podemos hacer una LBK en la malla 1 diciendo menos 6 volts, bueno, el voltaje que hay de D a C más el voltaje que hay de C a B más el voltaje que hay de B a D. Eso va a ser igual a 0. Ahora el voltaje que hay de D a C es menos 6 más 12 y más el voltaje que hay de B a D es igual a 0. Entonces el voltaje que hay de B a D es igual a menos 12 más 6. El voltaje que hay de B a D es igual a menos 6 volts. Ok. Entonces el voltaje que hay de B a D, aquí hay menos 6 volts. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va de 6 volts de más a menos. Ya que sabemos el voltaje que tenemos en la de 1K y el voltaje que tenemos en BX, podemos sacar la corriente que pasa por el circuito S. Entonces, quiere decir que nuestras propuestas están bien. Y va esta para acá abajo, esta para acá abajo. Entonces, la corriente que pasa por aquí son los 6 entre 1K, que son 3 sobre 500 amperes. Lo mismo que nos salió en el pasado. Y 12 entre 2K serían 3 sobre 500 amperes. Y la suma de estas dos va a salir por aquí, que serían 6 sobre 500 amperes o 3 sobre 250 amperes. Ok. Y pues el voltaje que hay en la de 3K es la multiplicación de 3 por 250, de 3 sobre 250, eso por los 3K, que son 36 volts de más a menos. Y con esto es como concluimos el ejercicio número 8 mediante nodos. Así que nos vemos en la próxima. Chaito.